Recientemente, el Instituto Federal de Acceso a la Información ha anunciado que requiere mayor presupuesto para cumplir con sus nuevas atribuciones de proteger los datos personales de la ciudadanía en poder de particulares. Es un dato muy importante porque, como le mencioné, es una atribución nueva. Y para hablarnos precisamente de este tema, recibo aquí en el estudio con mucho gusto a María Elena Pérez Jaén, comisionada del IFAI, quien nos va a dar luz en este tema que podría resultar complicado, pero tú lo explicas como muy facilito. Ay, muchas gracias, muy buenas noches, Mario, a todo el teleauditorio y gracias por esta invitación. Pues como bien lo mencionabas, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a partir del 5 de julio pasado se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Y a qué se refiere esto? El Congreso de la Unión decidió que este derecho, que es el derecho a la protección de datos personales, el IFAI se hiciese cargo de proteger y vigilar que nuestros datos de todos los mexicanos en posesión de particulares, se dice, pero es todo lo que significa el sector privado, sea el IFAI quien se haga responsable. Ya nosotros teníamos la responsabilidad, el IFAI, los 5 comisionados que conformamos este pleno del IFAI, de vigilar el derecho de acceso a la información pública y de proteger los datos personales en el sector público. Eso ya se tenía desde el inicio en 2003 que comenzó el IFAI, pero a partir del 5 de julio tendremos la responsabilidad de cuidar estos datos personales que nosotros entregamos a establecimientos mercantiles, a instituciones financieras, a un gimnasio, a un salón de belleza, en fin, y que esas bases de datos tengan las medidas de seguridad para que estén debidamente resguardados. Claro. Cuando hablamos de candados, ¿no?, como medida de seguridad, ¿a qué nos podríamos referir o qué debemos entender con esas garantías de seguridad? Bueno, uno de los principios que tiene esta ley es el principio de finalidad, y me refiero que si uno proporciona sus datos a un establecimiento, a una institución financiera, incluso a, como decía, desde la pizzería que tiene las bases de datos de todos nosotros, todos ellos tienen que resguardar esos datos porque el principio de finalidad es que se cumpla, que al darle nosotros nuestros datos solamente se tienen que utilizar para ese fin. Bueno, estas bases tienen que tener medidas de seguridad para que no sean violadas, para que un mal empleado se pueda llevar esas bases de datos y lo que estamos viviendo en México, que es el tráfico indiscriminado de estas bases de datos. Pero algo que es muy importante, que el IFAI, que esta ley, como decía, entró el 5 de julio, el artículo transitorio de la ley nos da año y medio al IFAI para preparar toda la normatividad secundaria que se tendrá que hacer derivado de esta ley, y además para trabajar nosotros con todos los particulares, sector privado, y que todos tomemos conciencia de la importancia que es resguardar y que tengan estas bases de datos medidas de seguridad para que no, como bien lo decías, pues no anden por ahí ni anden vendiéndose estas bases sin el consentimiento de uno. Ahora, hay dos cuestiones que yo creo que hay que resaltar. Lo que tú dices, también la responsabilidad un poco de nosotros mismos al proporcionar nuestros datos, manejar debidamente nuestros datos, cerciorarnos de a quién se los estamos proporcionando quizá. ¿Qué más podemos hacer para tener un poco de control sobre ellos? Yo creo que el tema de la protección de datos personales en México es un tema muy nuevo. Las personas proporcionan con una gran facilidad sus datos. Comentaba hace unos momentos que tengo una anécdota que en alguna ocasión vi a un número muy grande de personas haciendo fila, llenando unas tarjetitas con todos sus datos personales, domicilio particular, celular, número de hijos, en fin. Y al entregar estas tarjetitas les daban una bolsa de comida para animales domésticos, para perros, ¿no? Y verdaderamente yo me preocupé muchísimo porque por una cosa, digo, tan sencilla, uno proporciona y no sabe ni qué principio, ni aquí, más bien, a dónde va a ir a dar estos datos de nosotros. Pero yo creo que en este momento, en México, empieza a tomarse conciencia de
de cuidar nuestros datos personales, especialmente por el nivel de seguridad. Ahora, si alguien llega a un encuestador o me piden que llene una solicitud para un servicio donde tengo que proporcionar mis datos, ¿cómo puedo saber que el IFAI está enterado que esta institución va a hacer un levantamiento de información? ¿Van a acompañarlo con una leyenda que diga que hay muy buena pregunta, muy buena pregunta. Precisamente, como decía yo, esta ley entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esto fue el 5 de julio, 6 de julio, y tenemos año y medio a partir de enero de 2012 para que el IFAI ya entre en plenitud, digamos, de sus facultades para cuidar los datos. Pero precisamente toda la información que incluso ya estamos nosotros trabajando con muchas empresas que están también conscientes de esto y que quieren colaborar con el IFAI, muchas empresas privadas, sí tiene que tener una leyenda. Sí nos tiene que decir que esos datos tienen una finalidad y son pues avisos de privacidad y que tendrán que tener todos aquellos personas privadas o empresas privadas que tengan estas bases. Claro. Ahora, hay un asunto bien importante que salió recientemente en la Ciudad de México que de alguna manera tú nos puedes también dar luz en esto. Sí. La métrica famosa, esta medición que publicó el Distrito Federal donde se autonombra la mejor calificada en cuanto a transparencia, acceso a la información. Bueno, precisamente fue ese estudio de la métrica de la transparencia nacional. Quien lo dio a conocer fue el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es conocido como el CIDE, muy respetada esta institución académica, y el pasado 9 de septiembre dieron a conocer esta evaluación que se hizo a nivel nacional, tanto de la Federación como del Distrito Federal y de las 31 entidades federativas de los estados de la República, pero lo hizo el CIDE. Y claro, lo que hizo este estudio fue evaluar en 4 dimensiones el estado que guarda en este momento el acceso a la información pública y la transparencia del país. No hubo ganadores. Muchos gobernantes mediáticamente les gusta decir, porque les reporta a ellos un beneficio, decir que son los más transparentes. No hay ganadores en este estudio. Lo que hay es una evaluación que nos da a todos una ventana de oportunidad, un nuevo horizonte para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y cómo vamos a caminar en el tema de la transparencia. Porque no se puede estandarizar, no se puede decir quién es que es un ganador, porque hay tal heterogeneidad de leyes en el país, porque hay la ley federal, que el IFAI, nosotros nos hacemos solamente cargo de la administración pública federal, de las 245 entidades, y vigilamos que se cumpla la ley federal de transparencia, y aunque también obliga al Poder Judicial, y que es la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura y el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, el IFAI no tiene jurisdicción sobre ellos, ni sobre los órganos constitucionales autónomos como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. El IFAI solamente tiene jurisdicción sobre la Administración Pública Federal, y ahí salió muy bien evaluado porque el IFAI sí tiene jurisdicción sobre ellos. En el caso de la Cámara de Diputados, Senadores, IFE, en fin, Banco de México, el INEGI, el IFAI no tiene jurisdicción, pero ellos sí tienen que acatar la Ley Federal de Transparencia, pero ellos mismos hacen sus acuerdos, reglamentos, y ellos, como se dice, se mandan solos. Pero lo que vigila el IFAI es lo que es todo el Poder Ejecutivo Federal, y en el caso de las entidades federativas del país, ahí sí los institutos estatales, las leyes, la mayoría de las leyes les da a ellos las facultades de vigilar a los 3 poderes en los estados, a todos los órganos autónomos, así como en el Distrito Federal. Pero no se puede hablar de un ganador. Cuando hablemos de que la ciudadanía está satisfecha, es cuando podamos hablar de que hay un ganador. Pero en este momento, pues es muy aventurado, muy pretencioso decir que alguien sacó el primer lugar en el estudio de la métrica de la transparencia. Claro, y con estas nuevas atribuciones del IFAI seguramente, mientras estemos más informados, podremos acercarnos a una realidad y decir los mexicanos somos triunfadores porque tenemos mucha más información y tenemos más control de nuestra información. Muy buen punto, porque yo creo que cuando las personas se apropien de este derecho, porque muchas veces dicen, bueno, ¿para qué me sirve a mí la transparencia? Por supuesto que la transparencia sirve para mejorar la calidad de vida. Puedo dar un caso que yo acabo de resolver, mi ponencia resolvió la semana pasada, de una persona que ha estado pidiéndole al Seguro Social sobre la construcción de 2 hospitales muy pequeños de 30 camas en 2 municipios de Michoacán, y él, a través de la Ley Federal de Transparencia,
le he estado pidiendo al Seguro Social por qué no se han terminado estos 2 hospitalitos. O sea, hay mucha información que uno puede ya tener. Cualquier persona puede hacer una solicitud de información sin manifestar interés jurídico o para qué la quiere o para qué la va a utilizar. Y desde casos que he resuelto, desde el camionero que le pregunta al IFAI, quiero saber sobre la verificación federal, si cuando yo llegue al Distrito Federal me van a quitar mi camión. O sea, la utilidad es lo que seríamos todos ganadores cuando hagamos estas solicitudes con el fin de que nos ayude a mejorar y, por supuesto, la calidad de vida. Claro, para terminar, Mariana, nada más para dimensionar los números. Tienes 2 números bien importantes. El número de consultas, por ejemplo. Sí, en los 7 años que tiene la Ley Federal de Transparencia, que tiene de vida, se han hecho 600,000 solicitudes de información en toda la Administración Pública Federal y se han interpuesto 30,000 recursos. Este año, si ya lo vemos en el año 2010, se han hecho 90,000 solicitudes de información y se han interpuesto 6,000 recursos de revisión, que ese es el medio de defensa que tienen las personas cuando alguna dependencia o entidad federal no les responden. Pero yo fui comisionada del Distrito Federal, yo hoy que soy a nivel de la Federación, de la Administración Pública Federal, el grado de complejidad que tiene el IFAI, la problemática de los asuntos que se resuelven, somos 5 comisionados, un cuerpo colegiado, no la tiene ningún instituto porque estatal en el país, porque nosotros los obstáculos son reales, los enfrentamientos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal son reales. Nos enfrentamos a amparos, nos enfrentamos a juicios de nulidad, porque las decisiones que el IFAI toma le resultan incómodas a la Administración Pública Federal. María Elena Pérez Jaén, comisionada del IFAI, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tener por aquí frecuentemente. No, pues yo agradezco y invitar a todo el teleauditorio y en Estados Unidos, que desde Estados Unidos pueden hacer solicitudes desde cualquier parte del mundo de una manera tan sencilla, haciendo vía internet, le pueden preguntar www.infomex.org.mx. Es una de las herramientas que el IFAI ha puesto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es reconocido el IFAI para darle facilidades a cualquier persona para que puedan pedirle cuentas a los gobernantes y a los funcionarios. Muchísimas gracias. Gracias.